Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo de SQL. Pues bien, hoy vamos a aprender a crear tablas con el nuevo Create, ¿vale? Lo expliqué en el anterior vídeo. Y ahora en este caso vamos a irnos a dbfiddle. Como veis, pues os dejaré el enlace en la descripción, aquí lo tenéis, no obstante. Y bueno, deciros de dbfiddle que es otra herramienta muy buena, al igual que SQLfiddle. Yo lo que voy a traer todo, la verdad que para mí es material excelente. Y bueno, en este caso pues simplemente vamos a realizar lo mismo, seguiremos practicando, vamos a poner nuevas tablas que no sean ni alumno ni profesor. Y bueno, pues simplemente deciros que dbfiddle la verdad que es una herramienta bastante buena. Y bueno, vamos a ir, quitamos nuestro bloc de notas. Y bueno, esta sería la interfaz, ¿vale? O lo primero que veríais dentro de dbfiddle. Aquí, ¿vale? Escribiríamos nuestro script. Como veis ya por defecto nos pone nuestro create table, insert, date, etcétera. Y aquí pasaría realmente lo que viene siendo las consultas. Luego aquí arriba tenemos un panel, ¿vale? En el que podríamos hacer diversas cosas. En este caso, pues, como veis aquí, ¿vale? Pues elegiríamos la versión de MySQL que queremos, de Postgre o SQLite, lo que ya queráis. Pues bien, en este caso vamos a coger y vamos a crear una nueva tabla. Y simplemente lo escribimos, ponemos create table, como ya bien sabéis, create, lo que queremos crear y el nombre de nuestra tabla. En este caso vamos a suponer que sea, por ejemplo, que os digo yo, paquete, por ejemplo. Nuevamente abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y punto y coma. Y nuevamente dentro de nuestro paréntesis cogemos y escribimos nuestro registro y el tipo de datos que queramos asignarle. En este caso, como ya sabéis, pues vamos a asignar los más adecuados, los que más convenientes son para nuestro registro. Así que bien, en este caso un paquete siempre va a tener un ID, que en este caso va a ser un ID / paquete. Y vamos a poner lo que sea, nuevamente de tipo entero, y va a ser nuestra clave primaria. ¿Vale? Hasta aquí sencillo. Importante, la coma en caso de que tengamos más registros. Y como siempre digo, en el último registro no se pone coma. Así que bien, ahora por ejemplo vamos a poner dirección, ya que un paquete, en este caso vamos a suponer que sea una empresa de reparto, ¿vale? Dirección, que va a ser de tipo varchar, ya que sería una cadena de texto, y ponemos simplemente que nuestra cadena va a abarcar una longitud de 30 caracteres, ¿vale? Sencillo. Ahora nuevamente vamos a poner teléfono, ¿vale? Que sería el teléfono de contacto. Teléfono, int, ¿vale? Y simplemente vamos a poner el nombre, ¿vale? En este caso sería el nombre del destinatario. Que bueno, ya cuando veamos los siguientes ejercicios, pues ya veréis cómo lo metemos en otra tabla, que sería en este caso la tabla del comprador, ¿no? Y veríamos cómo se nos asignaría a paquete directamente como clave foránea. Pero bueno, ya estoy adelantándome un poquito y bueno, simplemente vamos a ponerlo aquí. Pero bueno, que sepáis que esto posteriormente lo haremos. Pues vamos a ponerle 25. Nuevamente me he equivocado, simplemente ponemos ahora apellidos. Esto de poner los nombres de nuestros registros en minúsculas y luego el tipo de datos en mayúsculas es algo relativo. Ustedes pueden ponerlo como queráis, ¿vale? Esto ya depende de cada persona y es bastante subjetivo. Así que bueno, yo estoy acostumbrado a realizarlo así. Y bueno, pues simplemente lo hago así. Ustedes podéis hacerlo como queráis realmente, ¿vale? Y bien, pues como último campo vamos a poner en este caso nuestro apellido, ¿no? Pues bien, ahora simplemente, ¿vale? Le daríamos a text to ddl. Perdón, aquí no. Aquí simplemente, si no me equivoco, tendríamos que pulsar las teclas control y intro, ¿vale? Muy sencillo. Y como veis nos va a decir resultado. Y nos dice el resultado no display. O sea que el resultado está correcto. En este caso, si pusiésemos una coma, como veis nos va a dar un error, ¿vale? Al igual que SQLfiddle, pues los errores no los va a seguir avisando. Y aquí nos está diciendo básicamente que no hay resultado, ¿vale? En nuestro script no hay ningún resultado erróneo. Y bueno, esto sería lo que viene siendo dbfiddle, ¿vale? Una interfaz distinta a la de SQLfiddle, bastante buena. Y bueno, pues yo la recomiendo. Ahora nuevamente pues vamos a crear una nueva tabla, que en este caso va a ser el producto, ¿vale? Create table, producto.
abrimos paréntesis, lo cerramos y punto y coma. Como siempre, ahora nuestra clave primaria, que en este caso va a ser un identificador, ¿vale? ID / producto, tipo entero y primary key, importante. Ahora nuevamente vamos a poner el nombre del producto, que va a ser de tipo varchar. Y como el nombre del producto no creo que sea tan largo, vamos a ponerle por ejemplo 20, un poquito menos que en este caso que el paquete. Ahora pondríamos apellido, o sea, perdón, apellido, ya me he ido yo la... Pero bueno, perdonen por el lazo. Simplemente pues podríamos poner, por ejemplo, tipo de producto, ¿vale? Vamos a ponerle el tipo char, de tipo varchar, perdón. Y vamos a ponerle 15. ¿Vale? Sencillo. ¿Y qué más la podríamos poner, por ejemplo, a un producto? Pues la cantidad, ¿no? La cantidad de productos que hay, que tenemos en nuestro almacén. En este caso, pues obviamente no va a ser decimal, así que va a ser de tipo entero. Y como veis, pues ya tendríamos nuestra tabla producto hecha. Ahora simplemente, pues nuevamente intentaremos validarlo. Y como he dicho, le damos a la tecla control, intro. Le damos y como veis, pues no nos va a dar ningún error, ¿vale? Ahora bien, vuelvo a repetir, vamos a provocar un error de manera voluntaria, ¿vale? A propósito. Y como veis, pues nos va a resultar aquí un error y nos va a decir simplemente lo que nos dijo SQL Fidel. Simplemente nos dice que hay un error de sintaxis y que nuevamente pues vayamos al manual correspondiente de MySQL Server y pues miramos qué es lo que falla. En este caso sería la coma que he puesto aquí a propósito, que como he dicho, el último registro nunca lleva coma al final, ¿vale? Y nuevamente vamos a comprobar que esté bien. Control intro. Y como veis no nos da ningún tipo de resultado. Así que bueno, tanto esta herramienta como SQL Fidel las recomiendo, son para mí bastante buenas. Y bueno, seguiré trayendo otra herramienta más si no me equivoco. No voy a decir el nombre porque lo voy a decir en el siguiente vídeo. Y bueno, simplemente si os ha gustado el vídeo, dar like y si queréis más contenido como este, suscribirse. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.